Este es el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado el día viernes en Santa Rosa, que por supuesto conmueve a todo el país. Sí, la palabra madre le queda enorme a esta mujer de 24 años, May Espósito, Magdalena Espósito, la mamá de este chiquito, junto a su pareja, Abigail Páez, de 27. La mecánica de muerte son golpes y en un ratito vamos a tener la chance tal vez de hablar con el forense que dijo que en su vida vio algo así. Sí. Bienvenidos una vez más a su canal de Crónicas. El día de hoy hablaremos de un caso desgarrador y extraordinariamente triste, a decir verdad. Hablaremos del caso de Lucio Dupuy. En la tranquila ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, Argentina, la noche del 26 de noviembre del año 2021 marcó un antes y un después. Lucio Dupuy, un niño de apenas 5 años, fue llevado al hospital Evita con signos de una violencia inimaginable. Su pequeño cuerpo presentaba golpes, quemaduras, mordeduras y heridas que contaban una historia de horror prolongado. La autopsia revelaría que Lucio no solo murió por una golpiza brutal, sino que había sido víctima de abusos sexuales y maltratos crónicos. Transmisiones desde allí, que hablabas de que este chico lo han torturado. Sí, sí, es así, Federico. Mirá, el médico forense, que fue el encargado de hacer la autopsia, dijo que en sus 33 años de trabajo no había observado un cuerpo en esas condiciones. Se encontró con un niño que tenía mordeduras, con un niño que tenía... ¿Mordeduras de adulto, Nacho? ¿Estás hablando de que esas dos mujeres lo mordieron al niño? Este caso, que sacudió a toda una nación, no solo expuso la crueldad de quienes debían protegerlo, sino también las grietas de un sistema que falló en escuchar sus gritos de auxilio. Lucio Abel Dupuy Espósito nació el 5 de julio del año 2016 en La Pampa, Argentina. Hijo único de Magdalena Espósito Valenti y Cristian Sebastián Dupuy. Sus padres, ambos jóvenes, ella de 20 y él de 22, vivieron juntos en Luján, Buenos Aires, donde Cristian trabajaba en un zoológico. Sin embargo, la relación se fracturó en el año 2017, apenas un año después del nacimiento de Lucio. La pareja se separó. Magdalena regresó con el pequeño a General Pico, La Pampa, mientras Cristian permaneció en Luján, enfrentando dificultades económicas. La custodia de Lucio se convirtió en un tema conflictivo. Magdalena, que iniciaba una relación con Abigail Páez, dejó al niño al cuidado de su tío paterno, Maximiliano Dupuy, y su esposa, Leticia Hidalgo, debido a su inestabilidad económica y viajes frecuentes. Cristian, por su parte, también delegaba el cuidado de Lucio a sus familiares, ya que su trabajo lo mantenía lejos. Durante este tiempo, Lucio vivió principalmente con sus tíos y abuelos paternos, quienes le brindaron un entorno estable. Sin embargo, las tensiones por la tenencia comenzaron a escalar cuando Magdalena, en el año 2020, reclamó la custodia total, desencadenando una batalla legal que marcó los años siguientes de la vida de Lucio. Pero vayamos al año 2017 y 2020, donde Lucio encontró un refugio de estabilidad y cariño en el hogar de sus tíos paternos, Maximiliano y Leticia Hidalgo, en General Pico, La Pampa. Con apenas un año cuando llegó a su cuidado, Lucio creció rodeado de afecto, juegos y una rutina que sus tíos se esforzaban por mantener. Maximiliano y Leticia, quienes no tenían hijos propios, lo trataban como suyo, llevándolo al jardín de infantes, celebrando su cumpleaños con tortas de superhéroes y asegurándose de que tuviera ropa, juguetes y atención médica. Los abuelos paternos de Lucio, que vivían cerca, también jugaban un papel clave, llenando sus días de mimos, con paseos en el parque, tardes viendo dibujos animados. ¿Cómo te llamas vos? Lucio Abel. Lucio Abel. Dupuy. Dupuy. ¿Vos te comiste el caramelo? No, Lucio no. El Lucio no. Así. El Lucio no. Lucio no. El Lucio no. Vecinos y conocidos recuerdan a Lucio como un niño alegre, curioso, lleno de energía.
siempre con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Sin embargo, esta etapa de calma estaba marcada por una sombra, las visitas esporádicas de su madre, Magdalena Espósito, y las tensiones crecientes con su padre, Cristian, quien luchaba por mantenerse presente desde la distancia. Para Lucio este hogar era su mundo seguro, pero las decisiones adultas que se avecinaban pronto lo arrancarían de allí. A principios del 2020, la vida de Lucio Dupuy comenzó a cambiar drásticamente cuando su madre Magdalena Espósito Valenti decidió reclamar su custodia total. Desde 2019 Lucio vivía con sus tíos paternos, bajo un acuerdo judicial que priorizaba su estabilidad, dado que ni Magdalena ni Cristian, el padre, podían hacerse cargo plenamente debido a sus circunstancias económicas y personales. Sin embargo, en enero del año 2020, Magdalena informó al juzgado familiar y del menor número 1 de La Pampa, a cargo de la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que su situación había mejorado. Vivía con su pareja Abigail Páez en una propiedad alquilada y había iniciado un emprendimiento de repostería, alegando estar lista para cuidar de su hijo. Inició un expediente titulado Espósito Valenti Magdalena Hidalgo Leticia, atención personal. Durante el proceso, Magdalena presentó denuncias policiales contra Cristian y su familia, acusándolos de descuidar a Lucio, lo que generó tensiones, a pesar de que los tíos y el padre insistían en que Lucio estaba mejor con ellos. El 4 de noviembre del año 2020, tras una mediación y sin un estudio socioambiental exhaustivo ni seguimiento posterior, la jueza Pérez Ballester otorgó la tenencia a Magdalena y Abigail. Esta decisión, que no consideró las advertencias de la familia paterna ni evaluó a fondo el entorno al que Lucio sería trasladado, marcó un punto de no retorno en la tragedia que se avecinaba. Tras la decisión judicial del 4 de noviembre del 2020, Lucio Dupuy, de apenas 4 años, dejó el hogar de sus tíos en General Pico para mudarse con su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja Abigail Páez, a un departamento en Santa Rosa, La Pampa. Lo que pasaría quizás al comienzo como una nueva etapa familiar, pronto se convirtió en un calvario silencioso. Lucio, descrito como un niño alegre y curioso por quienes lo conocieron, empezó a mostrar cambios sutiles pero inquietantes. En el jardín de infantes al que asistía esporádicamente, las maestras notaban que llegaba con moretones o heridas pequeñas que Magdalena o Abigail justificaban como accidentes propios de un niño activo. Vecinos del edificio en la calle Allan Kardec reportaban escuchar llantos frecuentes y discusiones en el departamento, pero nadie intervino. Lucio, que antes hablaba con entusiasmo de sus juguetes y dibujos favoritos, se volvió más callado y retraído, según relatos de quienes lo vieron en esos meses. Mientras tanto, Magdalena y Abigail proyectaban una imagen de normalidad en redes sociales, compartiendo fotos de momentos felices que ocultaban una realidad mucho más oscura. Entre finales del año 2020 y principios del año 2021, Lucio comenzó a visitar hospitales con lesiones que, aunque levantaron sospechas en algunos médicos, no desencadenaron una investigación seria. En ese pequeño departamento, lejos de los ojos de quienes lo habían protegido, Lucio vivía atrapado en un entorno donde el amor que merecía fue reemplazado por un ciclo de violencia que nadie detuvo a tiempo. A lo largo del 2021, el pequeño Lucio, de apenas 5 años, vivía atrapado en un infierno silencioso que dejaba huellas imposibles de ignorar, pero que trágicamente nadie quiso ver. En el departamento de Santa Rosa, los moretones en su cuerpo se multiplicaban como un mapa de crueldad. Marcas de golpes, quemaduras y mordeduras, heridas que cubrían su piel frágil. En el jardín de infantes, las maestras observaban con creciente inquietud cómo el niño antes risueño llegaba con el rostro apagado, los ojos esquivos y el cuerpo cubierto por ropa que parecía ocultar algo más que el frío. Se cayó jugando, repetían Magdalena Espósito Valenti o Abigail Páez, con excusas que sonaban cada vez más huecas.
Los registros médicos cuentan una historia aún más desgarradora. Entre enero y noviembre del 2021, Lucio visitó hospitales y centros de salud al menos 5 veces, con lesiones que iban desde contusiones hasta fracturas. En una ocasión un médico anotó posible maltrato, pero la denuncia no prosperó. Los vecinos del edificio escuchaban gritos y llantos que cortaban el alma, pero el miedo o la indiferencia los mantenía en silencio. Mientras tanto, en redes sociales, Magdalena y Abigail compartían selfies sonrientes, como si el horror que infligía a Lucio no existiera. Cada marca en el cuerpo del niño era un grito de auxilio que el sistema, los vecinos y hasta las instituciones ignoraron, dejando a Lucio solo en un abismo de dolor que lo consumía día tras día. El calvario de Lucio Dupuy no ocurrió en la sombra, sino a plena luz bajo la mirada ciega de un sistema que falló en cada paso. Las señales de maltrato eran tan claras como las heridas en el cuerpo del niño, pero ni los hospitales ni las escuelas, incluso los tribunales las ignoraron con una negligencia que clama justicia. Los centros médicos de Santa Rosa registraron al menos 5 visitas de Lucio entre enero y noviembre, con lesiones que gritaban abuso, fracturas, contusiones, marcas que no podían explicarse con simples caídas. Un informe médico incluso señaló sospecha de maltrato. Pero nadie dio el paso crucial de alertar a las autoridades o exigir una investigación. En el jardín de infantes las maestras seguían viendo la conducta del niño irse apagando poco a poco, los moretones incrementándose y el miedo en los ojos, pero sus preocupaciones jamás llegaron más allá de murmullos en el pasillo. Ningún protocolo se activó, ninguna denuncia se formalizó, y en el ámbito judicial la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien otorgó la custodia a Magdalena Espósito, nunca ordenó un seguimiento del caso a pesar de las advertencias de la familia paterna. También estuvo la falta de un estudio socioambiental riguroso. Los engranajes del sistema que debían proteger a Lucio estaban oxidados por la burocracia, la indiferencia y la falta de coordinación. Cada oportunidad perdida fue una condena para un niño que, con cada día que pasaba, se hundía más en un abismo del que nadie lo rescató. Finalmente, el 26 de noviembre del 2021, en un modesto departamento de la calle Allan Kardec, 2385, en Santa Rosa, La Pampa, el destino de Lucio Dupuy, de apenas 5 años, se selló en un acto de brutalidad que aún estremece a Argentina. Entre las 5:30 y las 7:40 de la tarde, mientras el sol se ponía, Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez desataron una furia implacable contra el pequeño. Según los fiscales, Lucio fue golpeado con una ferocidad inhumana, recibiendo golpes que fracturaron su cráneo, rompieron sus costillas y provocaron una hemorragia interna que le quitó la vida. La autopsia reveló un cuerpo destrozado, marcas de mordeduras, quemaduras de cigarro y evidencias de abuso sexual, reciente y prolongado, incluyendo agresiones anales con un objeto, en un intento desesperado por encubrir su crimen. Abigail Páez salió a las 9:26 de la noche con Lucio en brazos, gritando que habían entrado a robar y que lo encontró tirado, golpeado e incluso ultrajado. Una mentira que colapsó rápidamente, ya que la autopsia confirmó que las lesiones no podían ser tan recientes como ella sugería. Mientras tanto, Magdalena, que estuvo ausente solo 13 minutos durante ese lapso fatal, afirmó haber dejado a su hijo vivo con Abigail para ir a trabajar, pero los jueces determinaron que ambas estuvieron presentes y participaron en el ataque. Vecinos, alertados por los gritos, llamaron a emergencias, pero cuando Lucio llegó al hospital Evita, su corazón ya no latía. Ese día un niño que merecía amor fue traicionado por quienes debían protegerlo en un acto de crueldad que dejó al país en shock. Cristian, sumido en una depresión profunda, escribió en redes: «Perdóname por no hacer nada, mi chiquito». Mientras la familia paterna, con el alma rota, asistió al entierro de Lucio en General Pico.
asistió al entierro de Lucio en General Pico, rodeados de sollozos y carteles con su sonrisa que gritaban justicia por Lucio. Cada pancarta, cada grito era un eco del dolor de una nación que juró no olvidar su nombre. En noviembre de 2022, un año después del brutal asesinato de Lucio Dupuy, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, abrió las puertas a un juicio que prometía respuestas para un país aún herido. Durante 18 audiencias a puertas cerradas, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olie y Daniel Sáez Zamora escucharon el testimonio de 80 testigos, revisaron chats escalofriantes entre Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, y enfrentaron la crudeza de una autopsia que detallaba el infierno que Lucio sufrió. El 2 de febrero del año 2023, el veredicto cayó como un martillo. Ambas fueron declaradas culpables de homicidio agravado. Magdalena, la madre que traicionó el vínculo más sagrado, fue hallada responsable de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. Aunque absuelta del cargo de abuso, Abigail, su pareja, fue condenada por homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, y además por abuso sexual, con acceso carnal por vía anal con un objeto, agravado por ser la guardadora y por la convivencia con un menor. El 17 de febrero el tribunal dictó la sentencia final: prisión perpetua para ambas, sin posibilidad de beneficios, en el complejo penitenciario número 1 de San Luis. Los chats donde planeaban mandarse una cagada y las pruebas de un crescendo de violencia sellaron su destino. En la sala, Cristian Dupuy y los abuelos de Lucio lloraron mientras el abogado de la familia, José Mario Aguerrido, se quebró al decir: Lucio descansará en paz. Pero para muchos, la perpetua no era suficiente. Querían que el mundo nunca olvidara el nombre de Lucio. Mientras Argentina lloraba la muerte de Lucio Dupuy, la furia de una nación no solo apuntó a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez, sino también a una figura que muchos consideraron cómplice por omisión: la jueza Ana Clara Pérez Ballester. En noviembre de 2020 fue ella quien desde el juzgado familiar y del menor número 1 de La Pampa otorgó la custodia de Lucio a su madre sin ordenar un estudio socioambiental exhaustivo ni un seguimiento posterior, ignorando las advertencias de la familia paterna sobre la inestabilidad de Magdalena y las dudas sobre su pareja Abigail. Tras el asesinato, las calles de Santa Rosa y las redes sociales estallaron en indignación, bautizando a Pérez Ballester como la tercera asesina. Manifestantes quemaron su imagen en pancartas y exigieron su destitución, acusándola de negligencia por no haber protegido a un niño vulnerable. Pericias posteriores revelaron que el expediente de custodia carecía de informes psicológicos o visitas domiciliarias que pudieran haber detectado el peligro. La familia de Lucio, con el corazón roto, señaló que la jueza le dio la llave de la muerte al pequeño. Aunque Pérez Ballester enfrentó un jury de enjuiciamiento en 2023, su absolución por falta de pruebas de dolo solo avivó la percepción de un sistema judicial que, en lugar de proteger a Lucio, le dio la espalda, dejando un eco de injusticia que aún resuena hoy. El 26 de septiembre del 2023, el Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa, La Pampa, cerró un capítulo más en la lucha por justicia para Lucio Dupuy. Pero el dolor de su pérdida seguía ardiendo. Tras el juicio de febrero, donde Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez
fueron condenadas a prisión perpetua por el brutal asesinato del niño, la familia de Lucio y los fiscales apelaron, exigiendo que se reconociera la responsabilidad de Magdalena en el abuso sexual, un cargo del que había sido absuelta. Los jueces María Eugenia Chiharber y Mauricio Piombi revisaron las pruebas con lupa, la autopsia, los informes forenses y los chats, donde las acusadas planeaban su crueldad. La evidencia era innegable. El tiempo de la muerte entre las 17:30 y las 19:40 del 26 de noviembre del 2021 colocaban a Magdalena en el departamento durante el ataque final, incluyendo el abuso sexual con un objeto que dejó heridas atroces en el cuerpo de Lucio. El tribunal confirmó las cadenas perpetuas para ambas, sin posibilidad de libertad condicional, y añadió a Magdalena el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su rol como madre y guardadora. La decisión celebrada por la familia y miles en redes sociales, un grito de justicia para Lucio, pero también un recordatorio amargo. Ninguna sentencia podía devolverle la vida a un niño que sufrió lo indecible. Mientras Cristian Dupuy y los abuelos de Lucio abrazaban el fallo, el país entero se preguntaba cómo pudo fallar tanto un sistema que dejó a un pequeño en manos de sus verdugos. De las cenizas del dolor por la pérdida de Lucio Dupuy nació un movimiento que transformó la tragedia en esperanza. El 13 de abril de 2023, el Senado argentino aprobó por unanimidad la Ley Lucio, una normativa impulsada por el abuelo paterno de Lucio, Ramón Dupuy, y su familia, para que ningún niño vuelva a sufrir en silencio. Esta ley, promulgada el 3 de mayo del 2023, creó el Plan Federal de Capacitación, un programa obligatorio, continuo y permanente, que obliga a todos los funcionarios públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a formarse en los derechos de niños, niñas y adolescentes, aprendiendo a detectar y denunciar signos de maltrato. Además, estableció la protección de la identidad de los denunciantes, para que maestros, médicos o vecinos puedan alertar sin temor, y fortaleció la línea gratuita 102 para reportar abusos, junto con campañas semestrales de concientización. Se hizo justicia, gritó Ramón Dupuy en el Senado, entre aplausos, mientras su lucha incansable resonaba en cada rincón del país. Paralelamente, la familia fundó la ONG civil Lucio Dupuy, una organización dedicada a capacitar a comunidades, escuelas y agentes estatales, viajando por provincias como Tucumán y Mendoza para compartir el doloroso testimonio de Lucio y enseñar cómo prevenir la violencia infantil. Con cada charla, cada marcha, Ramón y su familia convirtieron el nombre de Lucio en un faro de cambio, jurando que su pequeño ángel no murió en vano, sino que su legado salvaría a otros niños de un destino similar. En Crónicas no solo contamos historias de oscuridad, también intentamos encender alguna luz para que no se repitan casos como este. Te invitamos a dejar tu humilde opinión en los comentarios. Comparte qué te removió de esta historia. ¿Qué caso quieres que desentrañemos en nuestra próxima entrega? ¿Qué crimen, qué misterio o qué verdad que merece ser contada? Suscríbete a este canal y sugiérenos cosas. Únete. Y bueno, como siempre, nos vemos en la próxima crónica. Hasta luego.